Llevas toda la semana diciendo que necesitas que llegue el domingo, el fin de semana, que necesitas unas vacaciones, que necesitas parar. Pero cuando por fin paras, cuando te sientas en el sofá, cuando tu cuerpo toca el cojín, pues ¡bam! Tu cabeza no se apaga, se enciende, como si dentro tuvieras una radio mental, una radio apocalipsis, que de repente te empieza a recordar un error que cometiste hace 5 o 10 años, o te empiezas a comer la cabeza por una conversación que a lo mejor ni ha pasado, o notas un nudo en el estómago, pero no ha pasado nada y no encaja con nada de lo que te está pasando, y tu conclusión es que ni siquiera puedes estar tranquilo o tranquila cuando por fin puedes descansar, que estás fatal. Pues escucha que esto no quiere decir que estés roto o rota, sino que tiene una explicación muy humana, muy biológica. Cuando dejas de hacer, tu cerebro cambia de modo. Y hoy precisamente te voy a explicar por qué ocurre y te explicaré de forma práctica cómo bajarle el volumen a esta radio sin pelearte con tu mente. Te explico un caso. Marcos es gerente de logística. Su semana es un incendio constante, llamadas urgentes, mensajes urgentes, problemas que resolver y curiosamente en medio de este caos, de esta situación caótica, pues Marcos funciona, está enfocado, resuelve, se siente útil. Y su fantasía era sencilla. Cuando lleguen las vacaciones y cuando no tenga nada que hacer, voy a ser feria. Y mira que llega el día. Marcos se va a una casa rural, sin cobertura, sin tareas, sin ruido, silencio absoluto. ¿Y qué pasa? Pues que a las 2 horas está sentado mirando el paisaje muy bonito y nota una angustia brutal. No porque el paisaje sea horrible, todo lo contrario, sino porque al apagarse el ruido de fuera, se entiende su ruido de dentro. Su mente empieza a hacer preguntas en bucle. ¿Qué preguntas? Pues, por ejemplo, ¿estoy siendo buen padre? ¿Y si tengo algo de salud que no han visto? ¿Y esto es todo? ¿Y si un día lo pierdo todo? Y preguntas de este tipo. Y así una y otra vez, en bucle. Marcos, al darse cuenta, intenta respirar hondo, se dice relájate, para allá, no pienses, pero lo único que hace es empeorar. Cuanto más intenta vaciar la mente, más fuerte grita esa misma mente. Al final, lo que hizo es volver de vacaciones 2 días antes. ¿Y por qué? Pues porque, curiosamente, el estrés del trabajo le daba más paz que el silencio que tenía en esa casa rural. A Marcos en realidad no le pasaba nada raro, había caído en una trampa que es bastante frecuente, que es que cuando no hay una tarea fuera, el cerebro lo que hace es ir adentro para buscarla. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Pues vamos a una explicación clara. Tu cerebro no tiene un botón de apagado. No, lo que tiene son modos de funcionamiento que se reparten la energía y la atención. El primero es cuando estás trabajando, cuando estás cocinando, cuando estás escribiendo un email o cuando estás arreglando algo. En este caso se activa más una red que se llama de modo tarea. Es la red ejecutiva. A veces la llaman red de control o task positive. Es la red que te saca hacia el mundo, te enfoca, te pone en resolución. Pero cuando terminas, cuando te sientas a no hacer nada, pues tu cerebro no se queda vacío. Aquí se activa otra red. Es la red neuronal por defecto. Es la famosa DMN, que a veces en libros de divulgación o de autoayuda hablan de ella. Y la DMN en realidad no es mala, no es la red de la ansiedad, no. La DMN participa en cosas muy humanas, como por ejemplo la memoria autobiográfica, el pensar en lo mismo, el imaginar el futuro, el entender y dar sentido a la vida. El problema aparece cuando esta capacidad que tiene de imaginar o de revisar se sesga a lo negativo. Ahí es cuando aparecen dos cosas típicas, que son por una parte la rumiación, que es dar vueltas al pasado, la autocrítica, por qué hice esto, por qué hice lo otro, o la preocupación, que son simulaciones del futuro y si pasa esto y si pasa lo otro. Y también hay otra pieza que ayuda a entender por qué tu cerebro, tu mente se enciende justo al parar. Tu cerebro tiene como una especie de detector de importancia, una red que escanea si hay algo urgente o saliente, sensaciones corporales, emociones pendientes, dudas, y si detecta algo que considera relevante, te empuja hacia la vida interior. Por eso pasa que a veces al descansar tu mente
te dice algo así como, perfecto, ahora que no hay incendios fuera, lo que vamos a hacer es revisar los incendios que hay dentro. Esto no significa que estés loco o loca, es que tu cerebro, cuando no tiene tarea externa, tiende a rellenar el espacio con simulación y revisión. Para entenderlo de una manera que sea simple, tenemos tres redes que se reparten el mando. La primera es la de tarea, la que hemos llamado red ejecutiva, que es la que te saca hacia afuera. La segunda es la de vida interior, la red por defecto, que es la que te mete hacia adentro. Y la tercera es la que te dice lo que es urgente, la desaliencia. Es como si fuera un portero que elige a cuál le da la pelota. Cuando tú te sientas a no hacer nada, a veces lo que pasa es que el portero interpreta que cualquier sensación o cualquier duda la interpreta como urgente, le pasa el mando a la vida interior, a la red interna esta que hemos llamado por defecto. Y aquí viene lo importante, si sabes cómo poner el peso en el lado correcto, puedes recuperar el mando sin discutir con tu mente. Ahora quiero que visualices el balancín de un parque. En un lado se sienta el modo tarea y sentidos, el que está enfocado hacia afuera. Hacer, mirar, tocar, escuchar, resolver algo concreto. En el otro lado se sienta el modo vida interior, esta red interna por defecto. Pensar sobre ti, repasar, imaginar, darle vueltas. Y aquí el punto importante. Suelen competir por recursos. Cuando uno sube, el otro tiende a bajar. No es que sea una ley perfecta, no es un interruptor binario de blanco o negro, pero es un patrón muy habitual, es lo que suele pasar. Si lo que haces es llevar tu atención con fuerza hacia afuera, hacia lo externo, muchas veces baja el bucle interno. ¿Y qué hacemos cuando estamos en el sofá rumiando? Lo que estamos haciendo es intentar bajar el balancín, pero lo intentamos bajar pensando. Y nos decimos cosas como, por ejemplo, me tengo que relajar, me tengo que calmar, esto no tiene sentido, venga, mente para. Pero ¿cuál es el problema? Que intentar relajarte de esta manera sigue siendo darle gasolina al lado de pensar. Es como intentar apagar una radio discutiendo con el locutor. No tiene sentido. La salida a esto no es pelearte con tu cabeza, es cambiar el canal de atención. Y esto nos lleva a lo práctico. Vale, pues estás en el sofá, empieza la radio mental, entonces ¿qué haces en este momento en el que estás descansando y empieza la radio? Pues paso 1, el anclaje sensorial, 4, 3, 2, 1. No intentes calmarte, lo que has de hacer es intentar sentir. Ahora mismo, mira 5 cosas y descríbelas mentalmente con detalle. La forma, el color, la textura. Toca 4 texturas, la tela del sofá, tu ropa, una taza, la mesa. Escucha 3 sonidos, aunque sean pequeños, un reloj, un coche a lo lejos, tu propia respiración. Aquí la idea no es eliminar pensamientos, es desengancharte del bucle y volver al presente. El paso número 2 es la microtarea manual, pero hacerlo sin trampa. Me explico. Si el paso 1 que hemos explicado no basta, pues mete más peso en el lado de la tarea. Haz algo manual simple, con una atención suave. Por ejemplo, doblar la ropa, fregar un par de platos notando el agua, ordenar un cajón sin perfección, el garabatear, el regar una planta. Aquí lo importante es hacerlo, pero no para ser productivo. Es para darle a tu cerebro una tarea pequeña que lo saque del bucle. Y un aviso, si notas que esto se convierte en un tengo que dejarlo perfecto o en un ritual para que la ansiedad no aparezca, entonces cambia de tarea, porque esto es una trampa. Aquí ya no estamos regulando, lo que estamos haciendo trampa y complicándonos. El paso 3. Descanso con atención activa, que no sea pasiva. Me explico. El error típico es descansar en modo de pantalla mental en blanco. Y esto tiene como consecuencia que invitas a que la radio mental aumente de volumen. Descansar no es quedarse rígido mirando un paisaje como si fueras una estatua. Descansar puede ser una atención curiosa, una atención suave. Si ves una película, pues fíjate
en la iluminación y en el gesto del actor. Si escuchas música, intenta separar los instrumentos. Si estás paseando, busca 3 tipos de hojas diferentes. Esto no es hipervigilancia, no se trata de eso. Es simplemente darle un juguete a tu atención para que se vaya sola del bucle. Así que la próxima vez que te sientes a descansar y a reposar un poco y tu cabeza te empiece a atacar, pues no te enfades con tu propia mente, con tu propia cabeza, no concluyas que estoy enfermo o estoy enferma, no. Solo te dices, vale, se ha cedido el piloto automático. Es una forma de distanciarse también. Y no discutas con la radio mental. Haz el cambio manual, lo que hemos explicado, con los sentidos, con las manos, con la atención activa. Tu paz mental no depende de que ganes un debate contra tus propios pensamientos, depende de cambiar el modo, de cambiar el canal, lo que hemos estado explicando. Y ahora te pregunto algo muy concreto. ¿Cuándo se te dispara más esta radio mental? ¿Al tumbarte, en vacaciones, el fin de semana, justo antes de dormir? Te leo en los comentarios. Y ahora bien, hemos hablado de la ansiedad, que es sobre todo mental, el darle vueltas a pensamientos, el bucle, esta radio que no para dentro de la cabeza que parece apocalíptica, pero ¿qué pasa si te intentas relajarte y notas que tu cuerpo empeora? Me refiero a que notas también palpitaciones, tensión, una sensación rara, más ansiedad. Pues esto existe. A algunas personas les pasa que cuando se relajan se les disparan síntomas en el cuerpo porque han aprendido a temer las sensaciones de calma o las sensaciones, lo sienten como pérdida de control. Esto no es un fallo, es un aprendizaje. Si te pasa, la estrategia es distinta. Te la explico paso a paso en este vídeo que te dejo aquí, que se llama ¿Por qué relajarte puede empeorar tu ansiedad y qué puedes hacer? Recuerda, por supuesto, que el vídeo es informativo y no sustituye la ayuda profesional. Si te encuentras muy mal y te desborda mucho la ansiedad o la rumiación, recuerda pedir ayuda porque esto es también una forma de cuidarse. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.